Si te parece, vamos, o sea, hoy tenemos chicha porque como tú has dicho, nos ha dado una buena sorpresa todavía, después de venir además de una caída muy importante, o sea que aquí puede haber una oportunidad muy interesante, lo vamos a comentar. Y si te parece, primero lo voy mirando, porque yo, Óscar, yo siempre voy con la chuleta, ¿sabes? Porque yo eso de memorizar los datos y tal, nada. En la universidad igual, con la chuleta. Yo me saqué la ingeniería a base de chuletas, tío. Que no se enteren por ahí, que no se Que no se enteren. enteren, que no se enteren que todavía tengo que ir a recoger el título, a ver si después no me lo dan. Y lo que te digo, lo tengo por aquí. Bueno, probablemente los que me seguíais en aquel momento, ¿no? Los que me seguíais a través de mi canal, ya hablé de que recibieron 920 millones de dos fondos de capital riesgo, porque si no prácticamente estaban en la quiebra o había riesgo, ¿no?, de que quebrasen. Algo que me sorprendió, no que me sorprendió, sino que me gustó mucho, ¿no?, de la compañía es que destinaron 4,5 millones, que claro, si tú lo comparas con los 920 millones, parece que no es nada, ¿no? Pero es que estos 920 millones servían para cubrir muchas otras cosas, pero sí que destinaron 4,5 millones a cuidar a sus anfitriones, ¿no? O sea, a darles como ayudarles para pagar alquileres, para pagar hipotecas, porque debemos recordar, yo no sé si todo el mundo sabe cuál es el modelo de Airbnb, Óscar. Si quieres, lo podemos comentar Sí, yo para creo que que la gente se estaría. ponga en situación. Eso es, yo creo que estaría genial comentarlo para que la gente lo entienda. Creo que todos entendemos o conocemos a Airbnb, pero no todo el mundo quizás sabe hasta qué profundidad llegan los servicios y cómo funciona un poquito la empresa, así que si quieres lo comentamos, Ricard. Sí, no, al final un Airbnb es simplemente une un anfitrión con una persona que quiere, pues, vamos a ponerlo con un ejemplo. Imaginaros que Oscar tiene una casa, ¿no? Y se quiere casar, se quiere casar, digo, madre mía. Ya verás tu novia cuando nos escuche. Y se quiere sacar unos A ingresos. ver qué dice Ricard, que luego me piden cuentas. La tienes por Luego aquí me piden detrás ya, ¿eh? cuentas. Pues imaginemos que Oscar tiene una casa, ¿no? En lugar de ponerla pues en alquiler, pues normal, ¿no? Anual, pues decide entrar en la plataforma de Airbnb y anunciarla ahí, ¿no? Entonces yo como persona interesada en ir al pueblo donde vive Oscar, me pongo en la plataforma y digo, a ver, mira, exacto, lo pongo aquí, Madrid, por ejemplo. Vamos a decir que Oscar vive en Madrid, los días a los que quiero ir, los días que voy a estar en Madrid, y a partir de ahí, pues, encuentro su casa, ¿no? Aquí se te va a abrir, exacto, un apartamento. Imaginemos que este primero es el de Óscar, entraría ahí y pues Óscar me alquilaría su casa o la casa que tiene para alquilar durante los días que yo esté en Madrid. Entonces, lo que ha hecho la plataforma, lo que ha hecho Airbnb es dar, pues durante la pandemia dio bastantes ayudas a los anfitriones para que muchos pagasen sus hipotecas, para que pudiesen pagar sus alquileres, etcétera. Vamos, que lo que hizo pues fue cuidar a sus clientes, ¿no? Que eso siempre es algo positivo. Entonces, Óscar, siguiendo con lo que comentaba, en febrero, antes de la pandemia, The Wall Street Journal, claro, recordemos que Airbnb estaba para salir a bolsa en febrero o marzo del año pasado, justo antes de la pandemia. Era una compañía privada, por lo tanto no sabemos del todo pues, los números que mueve, ¿no? Que movía. Entonces, Wall Street Journal decía que más o menos contaba con que Airbnb podía tener en febrero del año 2020 2.700 millones en efectivo. Según Bloomberg, que eran 1.800 millones. O sea, entonces podemos decir que Airbnb en febrero tenía entre 1.800 millones o 1.500, vamos a poner, y 2.700 millones en cash, ¿no? En efectivo. Claro, ¿cuál era el problema? Pues que también tenían mucho gasto, ¿no? Creo que facturaron en 2019 4.000 millones, más o menos, pero se quedaron, evidentemente en 2020 se quedaron sin ingresos y los gastos en 2019 fueron también de 4.000 millones. Entonces, estamos hablando de una compañía que dejó de facturar en seco, pero que también seguía teniendo muchos gastos, porque seguía teniendo gastos en marketing, seguía teniendo, pues, muchos trabajadores en Silicon Valley, etcétera, ¿no? Entonces, pues tuvieron que hacer una reestructuración brutal y con eso, pues simplemente con la reestructuración en marketing, ahorraron 740 millones el año anterior. ¿Dónde estamos ahora, no? En este punto. Hemos llegado al punto en el que después, a final del año 2020, salieron a bolsa y lo que tú has comentado al principio, nos hemos encontrado con que han destacado por encima de lo que son las empresas de su sector o de su competencia, ¿no? Sí, eso es. Al final, ahora mismo lo que ha ocurrido o lo que estamos viendo es que a nivel de... Todo este sector está viéndose muy afectado
Pero Airbnb está siendo líder dentro de un sector muy afectado y ahora comentaremos por qué incluso está siendo líder sin tener dos de las mayores fuentes de ingresos que tiene Airbnb actualmente. Entonces, sin más, por comentar también y por seguir comentando un poquito y por ver el precio de la acción en propio gráfico, ¿no? Airbnb salió como IPO, es decir, una oferta pública, es decir, salir a bolsa, para que se entienda, a un precio de $66 de precio de salida, pero al final cerró al doble y acabó saliendo, como podemos ver aquí, bueno, a más del doble, acabó a 144 ese día de salida. Ya sabéis que suele haber como o en ese primer día, a pesar de que establezcan un precio, dependiendo de cuánta gente entre y demás, pues acaba empezando ese primer día pues a un nivel más alto, más bajo, lo que sea. Estuvo subiendo durante todo diciembre, enero 2021, febrero incluso, hasta ahora, que ha generado una caída, que lo podemos ver aquí, que he dicho yo antes, superior de cerca al 40%, el mínimo ha estado a 38,9%, 39%, 40% aproximadamente. Y esta es la situación actual de Airbnb después de haber tenido una salida a bolsa muy buena, pero también después de haber estado o de haber, después de que hayamos tenido una situación en bolsa la cual ha perjudicado mucho a empresas de un estilo más de crecimiento, tecnológicas o relacionado con la tecnología y demás, como hemos estado hablando en los últimos programas. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en todo esto también? ¿O qué es lo que ha perjudicado también a toda esta situación? Bien, pues que normalmente lo que suele ocurrir, para que lo entendáis también, hay varios periodos cuando una empresa sale a bolsa y primero hay un periodo en el que la empresa es una empresa privada, como bien ha comentado Ricard, y ahí hay gente que puede hacer inversiones privadas. También incluso a los propios empleados se les suele dar acciones, pues como forma de pago, como forma de paga extra, o cada empresa pues decide la situación. Y cuando sales a bolsa, esos denominados insiders no pueden vender, o sea, el primer día no pueden vender de golpe, sino que se va desbloqueando poco a poco. En el caso de Airbnb se comenta, o lo que ha ocurrido es que la apertura de los insiders, o aquel momento de apertura para que los insiders pudieran empezar a vender, fue un momento en el que entraron muchísimas ventas y eso ha generado al final caídas bastante importantes. De hecho, podemos ver aquí en el volumen, un crecimiento en el volumen que más o menos, no recuerdo las fechas de apertura para venta de insiders de memoria, pero bueno, vemos que en parte de la caída esta exageración pues creo que las fechas andarían por aquí, si no me equivoco. Y esto es un poquito la situación de Airbnb actual. Vemos que al final el precio está ahora mismo prácticamente 40%, casi a mitad de precio, y en una situación muy interesante para ver un poco, combinado con los números,